Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por nuestras vidas. Gracias por nuestra salud. Gracias por cada oportunidad que nos das, mi Dios. Vivir un día más es un milagro, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dejado de tu Santo Espíritu. Gracias porque Él nos da las fuerzas. Él nos llena de esperanza a través de tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza que traes. Que ministre mi vida, Señor, y que ministre la vida de cada hermano que la escucha. Y de aquel, Señor, que sin haberte aceptado aún pueda escucharla, puedas tú, Señor, tocar su corazón y que Él se permita que tú puedas entrar en su corazón y morar en Él y Él te pueda conocer. Que así como cada uno que escuchamos estas enseñanzas, podamos conocer que tú eres un Dios verdadero, que tú eres un Dios único, poderoso. Dice la Escritura que tú haces los milagros sobrenaturales. Lo que cosa hombre no puede crear o hacer, tú sí puedes, Señor, porque tú eres el Dios de lo sobrenatural. Que te creamos, que siempre nuestra fe esté activa a un nivel, Señor, mayor para poder agradarte y para que tú puedas obrar grande y poderosamente en nuestras vidas. Hoy te pido, Señor, que no le falte la fe a tu pueblo, que no le falte la fe a aquel que oye esta enseñanza, que siempre su fe esté puesta en ti. Dice la Escritura que tú eres el consumador de la fe, Señor Jesucristo. Que nuestros ojos estén puestos en ti. Venga la circunstancia que venga, creamos que le servimos a un Dios fiel y todopoderoso. A ti por siempre, mi Señor y Rey, sea toda gloria, alabanza y honor. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Dios le continúe bendiciendo rica, grande y poderosamente. Un jueves más, un jueves de enseñanza. Le damos gracias al Ministerio Semillas de Fe, a los pastores Harrison y Alicia de Wanda por darnos la oportunidad de traer enseñanza tras enseñanza cada jueves para que edifiquemos al cuerpo de Cristo, la iglesia. Les bendecimos. Y bueno, amados hermanos, espero ya en este momento tenga sus elementos preparados, su Biblia, su cuaderno, su lápiz, como preferencia su tacita de té o de café, pero venga con un corazón dispuesto a recibir esta enseñanza que viene del cielo. Amados, les recuerdo que estamos hablando sobre los milagros de Jesús y la enseñanza que hoy el Señor nos trae sobre sus milagros se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso del 40 al 45. Podemos ver que se titula Jesús sana a un leproso. Como introducción podemos ver que este es el primer encuentro de Jesús con un leproso en los evangelios. Una enfermedad terrible, de lo peor que le podía pasar a una persona. De repente lo tenía todo y lo perdía todo y se convertía en un muerto en vida. Sin embargo, para situarnos en el contexto, tenemos que retroceder unos versículos. Marcos capítulo 1, verso 38 dice el Señor, y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús ha iniciado su primer viaje misionero por la tierra de Galilea, un viaje que duró semanas, incluso puede que duró meses, recorriendo él las ciudades y aldeas, anunciando las buenas noticias de salvación de parte de Dios, esperanza, perdón, reconciliación, por medio de la fe en su preciosa y santa persona. Hay aquí una palabra que quiero destacar. El Señor tiene que escoger entre la comodidad de un hogar o un viaje fatigoso e incómodo a lo largo de Galilea. ¿Y qué es lo que escoge el Señor? Lo segundo, y añade, porque para esto he venido. Y los seres humanos, amados, muchas veces vivimos desorientados, sin propósito en la vida, pero nuestro Señor siempre tuvo clara la razón que le trajo a este mundo. Como Él mismo dijo, no vino a buscar la alabanza de los hombres,
ni una vida cómoda, sino a traer un mensaje de esperanza, a realizar una misión que incluía su muerte en la cruz para nuestra salvación. Gloria a Dios. Dice Marcos capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Precioso nuestro Señor Jesús. Y seguimos. Un leproso sale al encuentro de Jesús. Marcos no da detalles de este viaje, solo dice que Jesús predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y actuaba echando fuera a los demonios. Marcos capítulo 1, verso 39. Pero a continuación, y como nos relata esta enseñanza, este significativo encuentro, podemos verlo en el verso 40. Vino a él un leproso. Sucedió que una de las muchas poblaciones que visitó le salió al encuentro un hombre lleno de lepra. Y la lepra es una terrible enfermedad bacteriana que fue frecuente en Israel en aquella época. Una enfermedad degenerativa que deformaba la cara, las manos, los pies de las personas, las llenaba de bultos y úlceras, afectaba a los músculos y los nervios, de tal manera que iban perdiendo sensibilidad y las extremidades se deformaban. En algunos casos, la carne llegaba a desprenderse y se perdía la nariz, las orejas, los dedos, incluso los pies. Al cabo de unos años la persona terminaba muriendo. Terrible esta enfermedad. Y las consecuencias de tener una enfermedad como esta eran totalmente devastadoras. Desde que el sacerdote, después de un examen riguroso, la diagnosticaba oficialmente, el cambio total de su vida. Ya no podía llevar una vida como la que llevaba antes, era excluido. Y podemos corroborarlo en Levítico capítulo 13, versos del 45 al 46. Porque prácticamente él llevaba la muerte en su carne. Por tanto, cambiaban sus vestidos por unos rotos, harapientos. Incluso el cabello debía estar desordenado. Así se expresaba la tristeza y el dolor de su condición. Tenía que abandonar su familia y amigos, sus posesiones y vivir en lugares deshabitados. Era totalmente un cambio total en sus vidas. Cuando se acercaba a una población debía ir gritando su condición de inmundo, a fin de que las personas se apartaran y evitaran el contacto. Llevaban campanitas y las tenían que hacer sonar. También era una de esas las causas para que todo aquel que pudiera estar cerca se apartara mucho más de ellos, a metros. En consecuencia, tampoco podía participar de la vida religiosa del pueblo. Dependían estas personas de las limosnas para poder vivir. De ahí que se le consideraba casi literalmente un muerto en vida. No contaba para nada con nadie y no tenía esperanza. Su enfermedad era incurable. Pero ahora el Señor quiere mostrarnos esta lepra como ilustración del pecado. Porque créanme que cada enseñanza que el Señor nos trae, aparte de llenarnos de sabiduría, porque obtenemos conocimiento por medio del Espíritu de aquello que aconteció, también el Señor nos trae y nos revela que todo lo que está escrito, porque sea de aquel tiempo, no significa que quedó allí, porque la escritura del Señor es viva y eficaz. Quiere decir que esa escritura, como sirvió para ayer, sirve para hoy para edificar mi vida y sirve para el día de mañana para edificar nuestras vidas. Este cuadro de la enfermedad nos ayuda a entender
¿Por qué la lepra viene a ser una ilustración del pecado y sus consecuencias? Mira las palabras que usa Isaías para describir a aquellos que viven en rebeldía contra Dios y persisten en su pecado. Dice Isaías en el primer capítulo, versículos del 5 al 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No estén curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vivir enemistado con Dios amado no es una risa, sino que realmente se tiene consecuencias terribles. De la misma forma que la lepra significaba separación, el pecado nos aleja de Dios y de nuestro prójimo. Romanos capítulo 3, verso 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De la misma forma que la lepra deforma a la persona, el pecado degrada moralmente y espiritualmente al ser humano. De la misma forma que la lepra conducía a una muerte horrible e inevitable, la paga del pecado es muerte, eterna separación de Dios, un estado de continua agonía y sufrimiento. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Primera de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. De la misma forma que la lepra era humanamente incurable, el pecado es una realidad de cuyas consecuencias no nos podemos librar. Volviendo al relato, hemos de suponer que de alguna forma aquel hombre oyó hablar de Jesús. Quizás veía cómo las personas iban enfermas y volvían curadas y se preguntaba: ¿y por qué no a mí también? ¿Por qué no puedo ir a Él? Y venciendo todas las limitaciones que tenía, y aún a riesgo de ser apedreado, ese hombre llegó literalmente a los pies de Jesús. Veamos la actitud del leproso en el verso 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincado de rodillas, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Él no se acercó provocándolo, ni con victicismo o suspicacia. ¡Ey! ¿Es verdad lo que dicen de ti? Mira lo mal que me ha tratado la vida, no merezco esto. ¿Serás capaz de hacer algo por mí? Esta no fue la actitud, sino que se desplomó sobre sus rodillas y con su cabeza en la tierra, Lucas capítulo 5, verso 12, es decir, totalmente roto y humillado, posiblemente entre gemidos y lágrimas, clamó al Señor. Este comportamiento viene a ser también una gran ilustración de la actitud con la que los seres humanos deberíamos de acercarnos a Dios, buscando el perdón y la salvación, con humildad, rechazando toda forma de soberbia y reconociendo nuestra necesidad e incapacidad. Si quieres, puedes limpiarme, dijo el leproso. Él sabe que Jesús puede, eso no está en duda, pero ¿querrá limpiarme? Al fin y al cabo lo suyo era lepra, no fiebre o ceguera o sordera. Se trataba de un desecho de la sociedad. Por otro lado, estas palabras revelan que estaba dispuesto a aceptar un sí como un no. Si quieres, puedes limpiarme. La actitud de Jesús en el verso 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y dijo: quiero, sé limpio.
Antes de fijarnos en el comportamiento y las palabras de Jesús, miremos lo que sucede en el interior de nuestro Señor. La expresión teniendo misericordia se traduce literalmente: sus entrañas se conmovieron dentro de él. ¡Wow! ¡Qué maravillosa es la persona de nuestro Señor! Las angustias de las personas son sus propias angustias. Ama tierna e intensamente a los afligidos y se muestra solícito en ayudarlos. Que el Señor nos dé entrañas como las suyas. Esta podría ser nuestra oración. Hizo algo maravilloso y sorprendente. Extendió la mano y lo tocó. Posiblemente desde el momento que el sacerdote le declaró leproso y se vio obligado a vivir en lugares desiertos, nadie, salvo quizás algún otro leproso, le había tocado. Años este pobre hombre sin sentir el contacto de una mano amiga y sí los desprecios, los palos o pedreadas de gente sin misericordia. Creo que en ese momento el corazón de aquel hombre latió como nunca antes. Sabía que el médico divino no le defraudaría. Y seguidamente las ansiadas palabras de vida del Señor. Y le dijo: quiero, sé limpio. Quizás no era necesario decirlo. El tocarlo anticipaba la respuesta. Pero Jesús no quería que quedara ninguna clase de duda. No estaba actuando forzado por las circunstancias ni contra su voluntad. Él deseaba hacerlo. Él quería hacerlo. La sanidad de aquel hombre. Cuando alguien tocaba a un leproso, incluso los objetos que éste había usado, esa persona quedaba ritualmente contaminada y tenía que someterse a un proceso de purificación. Pero en el caso de Jesús será todo lo contrario. Lo puro toca lo impuro y lo impuro es purificado. Aleluya. Marcos capítulo 1, verso 42. Y así que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Todas las grotescas consecuencias de la lepra desaparecieron. Su piel, su cara, sus manos, sus pies, su nariz, sus orejas, su cabeza, sus nervios, sus músculos, todo fue completamente restaurado. En un instante fue totalmente limpio. Con esta acción, nuestro Señor, además de misericordia, estaba anticipando el valor de su muerte en la cruz a favor del pecado. Isaías 53, 4, 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué maravilloso es nuestro Señor. Esa actitud que tuvo el leproso, porque él conocía que nadie más podía hacer lo que él necesitaba. Por ende, él se le acercó y pidió. En él no hubo cobardía, sino coraje, e hizo lo que debía hacer. A veces nuestra ayuda está cercana, pero tenemos vergüenza para pedir lo que necesitamos, o nos falta fe y decimos, seguro no se puede, o tal vez nuestro ego no nos deja. Pero amado,
Si realmente quieres un milagro, debes acercarte. Solo acércate a Él con fe. Si necesitas ayuda, se la debes pedir. Él estará cerca, por tanto, ora y búscale con fe. Él te responderá. Tenlo por seguro. Una aclaración pertinente en este punto es que Dios no responderá siempre de la manera que esperamos, pero aún siendo así, podemos tener confianza en Él, ya que Dios tiene mucho amor por nosotros. Esta fe del leproso es realmente poderosa. Le preguntó al Señor: ¿puedes limpiarme? Él no dudaba de su poder. Él pensaba era que si Jesús tenía la voluntad de hacerlo. Una cosa era tener el poder, pero otra cosa era tener la voluntad. Al orar muchas veces tenemos la confianza de que Dios puede hacer cualquier milagro que se proponga. Sí, ¿verdad? Pero muchas veces dudamos de lo que Él puede hacer, de lo que vaya a hacer. Y eso nos lleva a dudar de lo que le pedimos. Y muchas veces perdemos la fe por lidiar con esa incertidumbre. A veces no sabemos bien qué pedir o querer. No sabemos si orar de una manera o de otra, si pedir una cosa u otra. Pero el leproso sabía bien cuál era su necesidad y no se dejó vencer por la incertidumbre. Hizo lo que debía hacer. Ya fuera que Jesús tuviera o no la voluntad de sanarle, Él se presentó y pidió ayuda. Esta es una de las grandes lecciones sobre la fe. En la Biblia, el Señor nos da muchos ejemplos sobre este accionar. Hombres que accionaron en ese momento correcto, pidieron la ayuda y Dios extendió su mano en misericordia y amor y obró sobre sus vidas. Esto es para nosotros, para hoy, para mañana, para la eternidad, mientras que vivamos aquí, en esta tierra. Veamos la condición para permanecer en esta limpieza. Dice más abajo el Señor, estos versículos: entonces Jesús dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Wow. Después del milagro, nuestro Señor Jesucristo le estableció solo esta condición. Por un lado, con esto Jesús esperaba que después de ser limpiado de su lepra, el hombre cumpliese con la ley de Dios y se presentara delante de los sacerdotes tal y como lo establece Levítico 14. Por el otro, esperaba que este milagro sirviera como un testimonio de su poder. Posiblemente los sacerdotes y otras personas conocían a este leproso y al verlo limpio se sorprenderían y se lo atribuirían a un milagro de Dios. Y al interrogar al hombre, éste les contaría de cómo Jesús lo había sanado de su lepra. Después que Dios nos limpia, amados, de nuestros pecados, Él espera que vivamos de acuerdo con sus preceptos divinos. Así como el Señor le estaba mandando que hiciera esto rigurosamente y que cumpliera la ley de Moisés, el ritual que debía hacer. Así el Señor nos pide cuando Él nos limpia. Debemos actuar de acuerdo a sus preceptos divinos y no sigamos nuestra antigua vida de pecado, de dudas, de mentiras. Asimismo espera Él que nuestra vida sea restaurada, que sirva de testimonio a todo este mundo de lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros.
en cada uno de aquellos que Él espera que abran su corazón. Amados, el pecado es la lepra espiritual, la cual poco a poco va destruyendo la vida del ser humano hasta llevarlo al infierno. Sin embargo, Dios nos puede limpiar si acudimos a Jesús con fe de que puedes limpiarnos y nadie más. Si acudimos a Jesús reconociendo su señorío y humillándonos delante de Él. Acudimos a Jesús con fe que realmente Él puede limpiarnos, que Él es nuestra necesidad de que seamos realmente limpios. La lepra aquí se muestra espiritualmente, que es ese pecado que va degradando al hombre. Mi querido amiga, todos estamos contaminados por la lepra del pecado y nuestra única esperanza es Jesús, el médico divino. Él es el único que puede sanar tu vida. No importa lo terrible de tu condición, la gravedad de tus pecados, ni el terrible dolor de tu corazón. La lepra no fue obstáculo para el poder de Jesús y tu condición tampoco será un obstáculo para Él. ¿Sabes lo que sí podría ser un freno a su amor y hacer que continúes en la misma condición de lepra espiritual que hasta hoy estás viviendo? El pecado, la separación de Dios, te pone bajo juicio. Una actitud de rebeldía y de indiferencia. Como aquel pobre hombre, tienes que reconocer tu condición, tu incapacidad y tu necesidad y creer que Jesús es el único que puede darte perdón y hacer de ti una nueva criatura. La pregunta final: ¿querrás venir a Él reconociendo tu necesidad como hizo aquel hombre? Sus manos están prestas a extenderse hacia ti y darte el perdón y la nueva vida que necesitas. Para mis hermanos que ya estamos en la fe, por igual debemos limpiarnos, porque el estar ya como hijos adoptivos de Dios no nos hace exentos de pecado. Debemos limpiarnos diariamente de todo aquello que nos contamina. Debemos ser sensibles a la voz de Dios y llegar realmente purificados delante de nuestro sacerdote cuando llegue aquel día, el maravilloso día. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Permítenos, Señor, limpiarnos cada día de nuestras vidas y ver que esta condición espiritual realmente existe, aunque no se pueda ver físicamente, espiritualmente, sí, como lo declaró el libro de Isaías. Ayúdanos, Señor, a no cargar con lepra, a no estar excluidos, sino realmente a vivir en el reino de la luz, donde tú nos has enviado a ser luz, para que vayamos nosotros, Señor, y podamos traer a todos aquellos que están allí en el mundo, excluidos por la lepra del pecado. Padre, ayúdanos, Señor, a traer a todos aquellos, porque ellos son tuyos también. A ti sea toda la gloria, la honra y el honor. Gracias. Les bendigo, amados hermanos.